Hola, ¿cómo están? Yo soy la doctora Leti Asensio. Bienvenidos a Metamorfosis, Vida y Muerte. Qué bueno que nos acompañan esta tarde. Y fíjense que nos unimos a un día especial que queremos conmemorar y que Metamorfosis siempre está pues apoyando las causas. Y es justo porque el día 8 de octubre se celebra el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, que ahorita les vamos a platicar un poquito de eso y que pues para nosotros es muy importante que ustedes conozcan todo lo que se hace en estas áreas, en estas necesidades de atención que puede haber con algún tipo de pacientes, pero que les vamos a platicar ahorita con tres invitadas súper especiales que tengo el día de hoy y que agradezco muchísimo su participación en este tiempo. Pero antes que otra cosa, porque si no, pues se me va el tiempo y luego ya no lo hago, les voy a compartir un poco cómo pueden estar en contacto con nosotros. Recuerden que me pueden encontrar en Facebook como Leti Asensio o Metamorfosis Vida y Muerte, en Instagram como Asensio LE, en Twitter como Leti Asensio. También nos van a encontrar y este programa está transmitiéndose en este momento en nuestro canal de YouTube de Metamorfosis Vida y Muerte. Además que estamos aquí en nuestra estación Promo Estéreo. Y también recuerden que una vez que este programa concluya, posteriormente los podcasts se suben también a nuestra plataforma y ustedes pueden descargarlo a través de www.lldigital/promo estéreo y todos los podcasts se van a obtener a través de esta liga. Entonces podemos seguir estando en contacto, cualquier comentario, cualquier programa que ustedes quieran que podamos tocar temas específicos, solo háganoslo saber y lo tomaremos de verdad muy en cuenta. Y bueno, voy a iniciar presentándoles a mis invitadas de esta tarde para que ustedes las vayan conociendo y pues vayamos un poco entrando en materia. Quiero presentarles a Norma Angélica Galicia Guadarrama. Ella es psicóloga clínica, es egresada de la FE Zaragoza de la UNAM y está laborando actualmente en el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza del ISSSTE y pues ya tiene algunos añitos trabajando en esta área, ¿verdad Angie? 22 añitos trabajando en esto nada más, se dicen poquito, súper rápido, pero van a ver después qué implica eso y tiene pues varios diplomados relacionados justo con terapia de pareja, cuidados paliativos, desarrollo humano, tanatología clínica, manejo de grupos terapéuticos, salud emocional y técnicas de relajación. También es instructora de Kundalini Yoga y administración y dirección de Factor Humano. Bienvenida Angie al programa, un gusto que estés aquí conmigo, aquí con Rosario y con Ana también, para que podamos compartir pues esta tardecita. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Gracias a ti. También quiero presentarles a María del Rosario Cruz López. Ella es psicooncólogo paliativista. Ella está encargada actualmente del servicio de cuidados paliativos del Centro de Oncología y Radioterapia de Oaxaca y desde Oaxaca está conectada con nosotros. Bienvenida, bienvenida Rosario aquí a tu programa. Muchísimas gracias, Leti, por la invitación. Muchísimo gusto en conocerte, Angie. Y Muchas pues gracias. aquí estamos, ¿no? Muchísimas gracias y vamos a compartir el día de hoy. Muchas gracias. Y también quiero presentarles a Ana Silvia Cepeda Campos. Ella es maestra en trabajo social y ella también nos acompaña desde Oaxaca. Ella labora actualmente en el Centro de Oncología y Radioterapia de Oaxaca. Y pues bienvenida, bienvenida Ana y pues vamos a platicar con las tres. Bienvenidas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, para entrar en materia, ¿qué les parece si hablamos un poquito para que la gente también vaya teniendo un poco más de contexto? ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a cuidados paliativos? ¿Qué es cuidados paliativos? Aún en este tiempo que ya hemos estado teniendo pues varios programas y varias circunstancias para informar a la gente, a veces sigue costando trabajo que la población en particular entienda o tenga más claridad en lo que es cuidados paliativos. ¿Alguien de ustedes pudiera ayudarme un poquito a explicar de lo que se trata cuidados paliativos? Angie. Bueno, vamos entrando.
Ustedes me dirán, cuidados paliativos, según todos los reportes de literatura, nos dicen que se trata de un enfoque específico dentro del área de la salud, que es para mejorar la calidad de vida de los pacientes que tienen alguna enfermedad crónica avanzada, que puede ser diabetes, hipertensión, cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva, insuficiencia renal, alguna de estas enfermedades que creo que la gente que nos escucha puede identificar que estas son enfermedades crónicas, pero que cuando ya están en una fase pues avanzada requieren tratamientos específicos, pero también de otro tipo de necesidades para cuidar y atender sus molestias. Y esto implicaría pues atender las molestias físicas, pero también las psicológicas, también las sociales, también las espirituales, y que este tipo de atención, este tipo de enfoque involucra no solo a los pacientes, sino también a los familiares. Entonces, partiendo un poquito de eso, quisiera empezar como a preguntarles. No siempre tenemos muy clarito qué hace un psicólogo en un escenario como este, porque siempre que hablamos de psicólogo dicen, ah, pues es que trata a los deprimidos, a los ansiosos, aquellos que tienen problemas, ¿no? En general, en la parte de salud mental. Pero el campo de los psicólogos es muy específico y muy particular, igual que el trabajo social, dentro de esta atención, dentro de este enfoque para los pacientes con enfermedades avanzadas. Pero quisiera preguntarles directamente a ustedes, aunque yo formo parte de este clan de psicólogos, quisiera preguntarles directamente. Rosario, platícanos tú, por favor, ¿cuál es tu función? ¿Tú qué haces como psicóloga dentro de estas áreas de atención, dentro de estos servicios o unidades de cuidados paliativos? Ok, ¿qué hago como psicóloga dentro de los equipos o dentro de un equipo de cuidados paliativos? Como psicóloga, voy a llamarlo así, tengo como tres áreas. Hay una área en la que actúo que es un área de formación y capacitación hacia profesionales. No es también, como psicólogo paliativista, es instruir la parte psicológica, la parte emocional a otros profesionales de la salud, de lo que son los cuidados paliativos en esta parte. Hay otra esfera también de un psicólogo dentro de un equipo de cuidados paliativos que es el abordaje o el acompañamiento a pacientes con un diagnóstico oncológico, en mi caso, y su familia. Y hay otra esfera también dentro de un psicólogo, dentro de un equipo de cuidados paliativos, que es qué sucede con el equipo o qué sucede con nosotros cuando atendemos a estos pacientes y a estas familias. Lo que Rosario hace dentro de un equipo de cuidados paliativos en la atención clínica o en la atención hospitalaria es la parte del acompañamiento dentro de todo lo que sería, de lo que desencadena un pronóstico de una enfermedad no curable, de una enfermedad potencialmente grave. Y cómo estas personas o este paciente con este diagnóstico tiene una alteración en su esfera psicológica, en su esfera social, en su esfera física, en su esfera espiritual y también en la esfera existencial. Parte de lo que también Rosario hace dentro de un equipo de cuidados paliativos es el abordaje en el acompañar de lo que sería la resignificación de la pérdida de la salud, ¿no? Entonces, es también el abordaje en duelo. Entonces, lo que Rosario hace es acompañar, el poder estar desde la persona que implica del profesional y poder estar para la persona con el diagnóstico. Muy interesante esta parte que nos explicas, Rosario, porque pues uno no tiene como muy claro lo que representa justamente esa palabra tan fuerte en cuestiones difíciles que es acompañar, ¿no? Que es no dejar solo ni al paciente ni a la familia en circunstancias tan complicadas como una enfermedad, como bien decías, como el cáncer, pero también pues otras más que la población mexicana está muy expuesta, como la diabetes avanzada o la hipertensión arterial o alguna enfermedad
cardiovascular, y que eso es muy importante porque cuando nos dan un diagnóstico, lo primero que pensamos es qué voy a hacer, ¿no? Eh, ¿Qué voy a hacer con mi vida, con mi familia, con mi contexto inmediato? Y creo que justamente se echan a andar por ahí pues algunos mecanismos que podemos utilizar, pero pues a veces también nos deprimimos y nos da miedo, nos angustiamos, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo empezar la historia de atención, ¿no? Incluso de esta enfermedad. Y creo que es muy importante saber que existen personas que nos pueden justamente dar ese acompañamiento en todo este proceso, desde entender la enfermedad, lo que está pasando, lo que podemos hacer y pues toda esta parte importante que nos mencionas. Y quisiera preguntarle a Angélica. Angélica, tú también estás en un equipo incrustada de cuidados paliativos aquí en la Ciudad de México y es un equipo también bastante estructurado y ya con mucha experiencia. Y quisiera preguntarte, cuando uno recibe la información, por ejemplo, de que pues estoy en una etapa muy avanzada, los tratamientos están limitados o me causan muchos efectos importantes en mi salud, pero también en la parte emocional, porque puedo empezar a pensar, por ejemplo, que mi vida va a cambiar drásticamente, que ya no voy a poder realizar actividades o académicas o laborales o incluso en mi propia casa ya no puedo llevar la misma dinámica y eso impacta a todo mundo porque cambia nuestra vida 360 grados. Pero tú como psicóloga, ¿qué haces en estos momentos tan críticos, tan difíciles que puede experimentar una persona pues que está visualizando que esto puede llegar a pasar? Así es. En mi caso, en mi área del tercer nivel, eh, el trabajo que se realiza es justamente, principalmente la escucha de ese paciente, que yo creo que en el momento de esta pérdida entramos en este proceso de duelo, hablando de un proceso de estar primero en estado de shock, de no entender qué es lo que le está sucediendo. El paciente suele deprimirse, suele tener inclusive también estos procesos de ansiedad fuertes porque el pronóstico, ¿qué va a ser de mí ahora? El verse que va perdiendo la funcionalidad les impacta muchísimo. Es un dolor muy fuerte. En mi caso, yo lo que he ido como justamente también acompañando es dar un poco de luz a pesar de esta oscuridad que pudiera el paciente tener o pasar. Mi labor ha sido como darles un poco de esa luz que pues esto no se ha terminado y que siempre hay algo más que hacer, dar esa apertura, tanto por algo están, por algo necesitan seguir estando con sus familiares e inclusive yo lo manejo desde un punto de vista que hay algo más que esa persona necesita hacer o hablar con alguien o ver algo y que la oportunidad ahí existe. Y entonces, sí logro llevarlos me han dicho, me voy, me escapo, me llevan a ver el mar, me llevan a ver a gente que ya no he visto y eso de verdad que les cambia mucho el panorama totalmente. Entonces, no es algo sencillo porque no todos los pacientes están como muy abiertos a estas situaciones, pero la mayoría cáncer o una enfermedad que ya no hay un tratamiento más y es ya me voy a morir, ¿no? Significa igual a muerte. Entonces, desde ahí, hijos, es bien difícil como decirle, no, a ver, espera, no, 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 hay oportunidad todavía de hacer algo más. Y de verdad que el trabajar también con con la familia, el que les puedan apoyar a todas esas cosas que
pues a lo mejor no lo hicieron en su momento porque lamentablemente, ¿verdad? Decimos, uy, tenemos mucha vida por delante, pero hoy nos han demostrado que no es así y que es solo por hoy, ¿verdad? Trabajar el día a día. Y entonces, pues es un poquito de también de ese panorama que vivo día con día. Pues, Angelita, fíjate que tocas un punto muy importante que es también, pues, hablar inevitablemente de la muerte, ¿no? En una enfermedad que está avanzada, uno, aunque no lo verbalice, aunque no lo exprese, piensa en que ya no tiene mucho tiempo. Y en ocasiones eso también, Así pues, es. dificulta, pues, todo el proceso emocional porque uno ya se siente como muy agobiado. Y creo que una parte importante que mencionas es el escuchar a las personas. No siempre cuando tenemos una Sí, situación tan compleja nos permitimos platicarlo con la familia porque pensamos que les va a doler, que también es difícil para ellos. Pero también con el personal a veces médico no pueden platicar porque, bueno, sabemos que las consultas son muy rápidas por los y que en tiempos. ocasiones no Ajá. existe el tiempo y el saber que alguien me puede escuchar y me puede además brindar algunas opciones de tratamiento que me ayuden a mantenerme lo más emocionalmente estable que se pueda, pues creo que eso ayuda bastante. Y creo que pues ir trabajando esto es justamente una de las labores más importantes que podemos hacer con estos pacientes. Muchas gracias, Angie. Y quiero preguntarle, Ana, Sobre, ante una sobre enfermedad como esta, todo, perdón, Angie, ¿nos comentabas algo? es que solamente hacer una anotación de que el tema de la muerte es algo que no se toca en las familias, a pesar de que en nuestra cultura mexicana hablamos de la muerte y nos reímos de ella o hacemos toda una festividad, el hablar realmente de mi propia muerte o de la muerte de la familia no se toca y cuesta mucho trabajo, pero poco a poquito vamos incursionando en ello. Y Eso es lo justamente que iba a con un comentar. Muchas acompañamiento, gracias. eso resulta un poco más sencillo, ¿no? El poder decir que hablaremos de temas difíciles como es el tema de la muerte y que lo haremos pues con todo el soporte necesario, ¿no? Ya no es lo mismo hacerlo solitos que ir acompañados y poder pues platicar acerca del tema. Muchas gracias, Angie, por Gracias. esta precisión que creo que es muy importante. Y Ana, voy a ver si voy contigo. Una enfermedad crónica en este país, en este momento, yo creo que en muchos lugares del mundo, es un lujo enfermarse. Cuesta, ¿no? Y nos cuesta en muchos sentidos, no solamente en lo económico, sino también en lo familiar, también en lo social. Y aquí me gustaría que tú nos platicaras un poquito, tú como trabajadora social, ¿cuál es tu función? ¿Cómo nos apoyas en todo el resto del equipo, a los pacientes, a las familias, en estas circunstancias, tanto estoy pensando como en traslados que son complicados para los pacientes, en que a veces no tienen el recurso económico suficiente o no pueden estar otros familiares al cuidado de ese paciente por diversas circunstancias o que simplemente en el caso de ustedes, por ejemplo, en Oaxaca hay ciertas personas que todavía hablan una lengua y que lo limita para entender en muchas ocasiones lo que el médico les está brindando de información. Y pues aquí, ¿cuál es la forma en la que tú participas, Ana? Pues muchas gracias por la invitación. Me parece que es fundamental que hablemos que no solo que los trabajadores sociales no solamente utilizamos un instrumento como la cédula socioeconómica para hacer una evaluación socioeconómica y saber cuáles son las condiciones de una familia. Los trabajadores sociales en cuidados paliativos lo que hacemos es que a través de un proceso metodológico investigamos cuáles son las necesidades psicosociales de una persona y de una familia. Lo que nosotros hacemos en oncología, hicimos un proceso de atención de primera vez
Y lo que nosotros hacemos como trabajadores sociales es saber cuáles son las condiciones generales del paciente y de la familia. En nuestro contexto, efectivamente, hay muchas barreras de comunicación por el lenguaje diverso que hay en Oaxaca. Sin embargo, siempre habrá una persona que nos permita, que nos ayude en la traducción. Lo que yo hago es hablar con ellos y en el contexto de las entrevistas, saber qué es exactamente lo que necesitan, saber cuáles son esas necesidades. Incluso en nuestras entrevistas evaluamos las situaciones de riesgo social que pueden presentar las familias, que bueno, pues los conocemos nosotras, ¿no? Claudicación familiar, conspiración del silencio. Eso es lo que yo hago en una primera entrevista, de investigar cuáles son esas necesidades que tienen esa familia de acuerdo a su contexto y de acuerdo a su cultura, de acuerdo a la cosmovisión que ellos tienen. Nuestra experiencia más bien en Oaxaca es que no es tan complicado que las familias acepten la muerte como un proceso de vida. Nuestra experiencia ha sido desde hace 15 años en el Centro de Oncología, pues una experiencia de vida increíble y de ver a ellos como también un aprendizaje diario. Yo te puedo platicar que la semana pasada tuvimos a una familia en una situación pues de crisis por el dolor y una paciente con un pronóstico a corto plazo, y pudimos hablar acerca de esas necesidades que tiene la familia. En ese momento, hablar del acompañamiento y de permitirles a ellos acompañar a su mamá era fundamental en ese momento, ¿no? Entonces, los trabajadores sociales identificamos factores de riesgo social, acompañamos, investigamos cuáles son esas necesidades y en ese sentido caminar. Hemos tenido pacientes con situaciones socioeconómicas, eso es el pan nuestro de cada día en Oaxaca y en el Centro de Oncología. Sin embargo, utilizamos algunas redes de apoyo, pero principalmente hay que saber qué es lo que ellos quieren y cómo lo quieren resolver, y dejar de pensar que nuestra intervención es paternalista o que mi necesidad es la de ellos. Siempre hay que buscar que su necesidad y que investiguemos exactamente cuál es su necesidad y en ese sentido caminar. Como tenemos esta barrera de lenguaje, yo utilizo para mis entrevistas imágenes con ellos acerca de que ellos que en este proceso de psicoeducación ellos puedan tener un contexto general acerca de cuál va a ser el tratamiento paliativo, por ejemplo, de radioterapia o de quimioterapia. Y, por ejemplo, en la radioterapia ellos tienen muchos mitos en relación a eso. Y mi función es que ellos puedan, a través de imágenes o a través de incluso hacerles un tour guiado por la unidad para que ellos conozcan en dónde se les va a atender, cuánto tiempo se les va a atender. Nuestra población es de población rural y hay que buscar una red de apoyo para que se queden en la ciudad por un corto tiempo. Entonces, hay que hacer una serie de investigaciones para que nos permitan, de acuerdo a eso, incidir en la necesidad específica de ese paciente o de esa familia. Y me parece, Ana, ahorita que platicabas esta parte, el que no siempre alcanzamos a visualizar todo lo que está atrás de una enfermedad, ¿no? Que está el cómo va a ir al hospital, en dónde se va a alojar, con quién se va a quedar, quién lo va a apoyar, si me va a entender para qué está ahí en el hospital, ¿no? Y incluso entender también hasta el propio proceso de la enfermedad, porque en ocasiones no tenemos muy claro como qué está pasando con mi cuerpo, ¿no? Y hacerle ver eso, el que los tratamientos tienen un objetivo, creo que disminuye mucho el miedo y la angustia de lo que puede pasar, porque son
tratamientos, no solamente probablemente los oncológicos, sino cualquier tratamiento médico, es algo desconocido. Hasta que no nos enfrentamos a él, es que decimos, ya lo conozco, ¿no? De otra manera, ni lo hemos escuchado, ni lo hemos palpado hasta que no estamos inmersos. Pero también esta parte muy importante que mencionas, tratar de integrar a la familia. A veces las enfermedades también pueden tener dos caminos, o integran familias o desintegran familias. Y entonces parte de nuestra labor, probablemente dentro de este contexto psicosocial, es favorecer esta segunda opción, que se integren más las familias a que se desintegren. Pero en ocasiones pues vemos ciertas necesidades con las cuales no siempre son de nuestro conocimiento y que pues todos podemos aportar para conocer realmente la historia de un pacientito que está en esta condición y que podamos saber cómo poder ayudar. Pero me gustó mucho lo que acabas de decir, Ana. Siempre y cuando el paciente esté en disposición o nos diga qué necesita o qué quiere. Y eso es muy importante porque luego, pues una, o no conocemos realmente sus necesidades y dos, no sabemos tampoco cómo poder apoyarlo, con qué aportarle y en ocasiones pues nos preocupamos muchísimo y a lo mejor el paciente tampoco está preocupado por eso. Entonces lo importante va a ser cómo empatamos esta situación. Muchas gracias, Ana. Y quiero preguntarte, Rosario, ahí ahorita ya mencionaban ustedes también que esto de las enfermedades crónicas, en cuestiones muy avanzadas y degenerativas y con todas estas complicaciones, impacta muchísimo a la familia, a una familia que seguramente ya tenía una estructura, que ya tenía una dinámica y entra pues una cuestión ahí desconocida, difícil, que se llama enfermedad y que viene a cambiar, e impactar en cada uno de los miembros de la familia, ¿no? Desde los más pequeñitos hasta los más grandes, pero aquí ¿cómo participa el psicólogo también trabajando con familias? Rosario, tú eres experta también en terapia familiar. Platícanos un poquito en ese sentido, cómo apoyas también a este grupo específico llamado familia. Ok, dentro del grupo específico llamado familia, es muy importante dentro de la intervención conocer la estructura de la familia, ¿sí? Y el tipo de familia con el que vamos a intervenir. Si bien, por ejemplo, en mi estado, en mi ciudad, es una característica que son familias extensas. Entonces, no nada más es el impacto de la enfermedad en una familia nuclear, sino es el impacto de la enfermedad en la familia nuclear que está dentro de una familia extensa y que esta familia extensa también está dentro de una familia de origen, ¿sí? Entonces, en esta parte, por ejemplo, dentro del abordaje, es comenzar con la parte psicoeducativa. Retomo un poco lo que Ana mencionaba, es, ¿qué sabe la familia de la enfermedad? ¿Qué es la enfermedad? Y buscar también la retroalimentación cuando estamos dentro de este educar de la enfermedad, que tanto la familia te lo pueda devolver como ellos lo van comprendiendo, ¿sí? Es también explorar los roles. ¿Qué rol y qué tipo, y esta parte del nivel relacional de la persona con del diagnóstico, ¿sí? En alguna ocasión, en un caso, decían, bueno, es que ¿por qué al niño le impacta tanto si la que está enferma es la abuela y no su mamá? Resulta que esta abuela era la que se levantaba todos los días a las 7 de la mañana a hacerle chocolate, la leche con chocolate, antes de que él se fuera a la primaria. Cuando este niño enferma, perdón, cuando esta abuela enferma, ¿este niño tiene alteraciones en la conducta? Claro que sí, por lo relacional. Entonces, dentro del acompañamiento en la familia, si bien es una pérdida familiar, cada elemento de la familia va a actuar, va a sentir, va a significar de forma diferente. Parte del abordaje del psicólogo en la familia es la búsqueda de significados. Por ejemplo, ¿qué significado tiene la muerte en la familia?
cómo cada miembro de la familia puede concebir a la muerte, qué es para ellos la muerte. No es igual cómo la ve un adulto, cómo la ve un adulto mayor dentro de la familia, cómo la ven los adolescentes o cómo la ven los niños pequeños, los infantes, ¿no? Es explorar también dentro del acompañamiento psicopaliativo la identidad de la familia. ¿Quiénes somos? ¿Sí? En esta parte es muy importante, si bien la persona con el diagnóstico no es un diagnóstico, no es enfermedad, parte del abordaje sistémico es que tampoco la familia es la enfermedad, sino es ver cómo la familia se va acomodando en las jerarquías, cómo la familia se va acomodando en los roles. Si es mamá quien enferma y mamá es quien proveía, ¿quién va a proveer ahora? ¿Quién va a cuidar? ¿Quién va a salir? ¿Quién va a estar? ¿No? Este reacomodo jerárquico. La búsqueda también del significado que te lo marcan mucho las familias es, ¿cuál es la lección de vida? Como para qué está sucediendo esto, que va acompañado muchas veces dentro de un por qué, cuál es el propósito, ¿no? Entonces, dentro del acompañar o dentro de la atención psicopaliativa, es nunca perder de vista lo relacional, el significado que está entendiendo la familia por la enfermedad, ¿sí? Hace un momento Angie en su participación decía que un diagnóstico conecta directamente con cáncer. Entonces, como profesionales en esta parte de la salud mental dentro de cuidados paliativos, tenemos que tener muy en cuenta el contexto y qué está significando la enfermedad dentro de mi contexto. Y dentro de la familia es el acomodo de las jerarquías, el acomodo de los roles, es la percepción del significado de la identidad, ¿no? Es también, si hay menores, hijos menores, es trabajar con qué va a pasar conmigo, con esta parte de las permanencias y sobre todo la validación relacional, esto del que realmente la familia duele tener a un miembro enfermo, que realmente la familia entra en esta parte como muy futura de cómo le vamos a hacer en lo económico, cómo le vamos a hacer con los cuidados, ¿no? Entonces, dentro del abordaje familiar, trabajamos con todo esto, trabajamos con todo un contexto familiar. La enfermedad llega a romper la homeostasis de la familia, la coloca en crisis. Entonces, también como profesionales de la salud, tenemos que tener esta mirada o estas habilidades como muy empáticas, bueno, no como muy empáticas, en esta resonancia del diagnóstico, la escucha activa. Como profesionales podemos oír una necesidad, pero poderla escuchar sin que el paciente o la familia te la diga es también un arte del profesional desde el abordaje empático, desde el poder estar y tener la disponibilidad para estas familias. Y también el acompañar el aquí estoy. En algún momento en cuidados paliativos, en la formación, yo leía que el equipo de cuidados paliativos debe garantizarle a la familia y al paciente que no estarán solos, que como equipo estaremos, ¿no? Entonces, ese es el quehacer dentro de las familias. Y creo que esta palabra que tú dijiste al inicio de acompañar también aplica para las familias, ¿no? Porque es cierto que las familias ante un diagnóstico de cualquier enfermedad en estas etapas más complicadas, pues no saben qué hacer. Bien lo dijiste, entran en crisis, no saben qué decirle al paciente, no saben cómo a veces reorganizar cómo estaban distribuidas las actividades en casa, fuera de casa, económicamente, no sé, y más cuando en ocasiones quien probablemente pueda tener como roles muy clave dentro de la familia, ¿no? Ahorita hablabas de una abuelita que pues que se encargaba del desayuno, pero en estos tiempos la abuelita a veces es quien cuida a los nietos y las mamás se van a trabajar. Y entonces, ¿qué va a pasar si se enferma la abuelita? ¿No? Pues va a ser caótico porque esos niños van a decir, ¿y ahora quién me va a cuidar? ¿No? Vendrían estos miedos de qué va a pasar con ella y ahora quién me va a atender, quién me va a hacer mi chocolate en las mañanas.
y cosas que parecieran simples y que pero para cada etapa de edad, para cada parte de la familia, son necesidades diferentes que hay que escuchar, ¿no? No va a ser también igual el que diga, el que está enfermo es el proveedor económico y ahora quién va a traer dinero a casa, o ya no va a estar como estaba realizando las actividades de casa, la mamá que se quedaba para todas las funciones de casa, de lavar, de planchar, de hacer la comida. Y ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Creo que son como todas esas preguntas que no siempre sabemos cómo actuar y sobre todo sabiendo también qué vamos a hacer con la enfermedad, qué vamos a vivir, cómo la vamos a experimentar en nuestras casas, qué sí vamos a poder realizar nosotros y que hasta nos da miedo, porque hay familias que nos dicen, yo no me atrevo a inyectar, ¿no? Yo no me atrevo a hacerle este procedimiento que ustedes me dicen que me enseñan, pero para mí es muy complicado. Creo que todo eso también nosotros como psicólogos hay que trabajarlo, ¿no? Los miedos que se tienen, el tratar de llevarlos de la mano, como bien decía Ana, mira, te voy a explicar, te voy a acompañar a estas áreas, a esta parte del hospital, el cómo no se sientan desprotegidos. Y bien lo dijiste ahorita, Rosario, parte de los cuidados paliativos es que sientan que estamos ahí presentes en todo esto que es nuevo, que es difícil y que estaremos aún después de que fallezca la persona que está enferma y que creo que eso también es importante. ¿Ibas a comentar algo, Rosario? En esta parte también dentro del abordaje familiar, una vez se presenta la muerte, es muy importante que el equipo no suelte a esta familia, porque viene ahora un reacomodo, Así es. ¿sí? Viene ahora una reestructuración. Trabajar con las familias dentro de cuidados paliativos es, uno, trabajar con el paciente y que el paciente pueda despedirse de la vida y trabajar con la anticipación de la muerte de la persona querida con la familia. Entonces, como profesionales trabajamos con estas dos esferas, que en algún momento tenemos que hacer que se Que se unan, unan. para que podamos trabajar de forma integral. Y dentro de las familias, como profesional, también es qué te resuena la crisis de la familia en la persona del profesional, ¿no? Entonces, una vez aparece la muerte, trabajamos con una reestructuración familiar, pero también con una reestructuración de la persona del profesional. Así es. Y eso es el acompañar también de un psicólogo dentro de un equipo. Hay un personaje que me gustaría que pudiéramos tocar y son los cuidadores primarios. Esa persona que está mucho más tiempo con nuestros pacientes, que se encarga prácticamente de estar atento a todas sus necesidades, en ocasiones pues de preparar alimentos específicos, de que le dé la dosis de medicamento a cada determinado tiempo, los acompañan al hospital, se enteran, digamos, de la información directa por parte del equipo médico y además están viendo pues todo este desajuste, digamos, del propio paciente en cuanto a sus roles de vida, pero también escuchan sus necesidades y en ocasiones, fíjense que no siempre ponemos atención al cuidador primario, hasta lo regañamos, ¿no? ¿Por qué usted no le puso esto al paciente? ¿Por qué me lo trae sin bañar cuando no sabemos lo que puede estar viviendo? Y creo que lo importante, y aquí quisiera pedir tu ayuda, Angie, es también reforzar que los cuidados paliativos en la parte psicosocial también está atenta y muy cuidadosos de atender al cuidador principal, esa persona clave para el cuidado en casa para nuestro paciente. Angie, compártenos, por favor, ¿tú qué has visto en cuanto a necesidades que tienen los cuidadores primarios? Porque ellos también, pues, experimentan muchísimas cosas y hay que cuidarlos en todas sus esferas, tanto física, porque luego están enfermos, no se toman su medicamento, le dan prioridad al paciente enfermo y también se enferman físicamente, emocionalmente están devastados, económicamente dejaron de trabajar, si tenían familias, también ya no están presentes con sus propias familias. Platícanos un poco cuál es el trabajo
psicológico que podemos hacer o que realizas para apoyar también a los cuidadores primarios? Claro. Sí, el cuidador primario es una figura importantísima. Yo me he percatado mucho de que principalmente el amor que se tiene a este paciente o a este familiar enfermo, eh, es que el motor que hace que esta persona realmente se divida en pedacitos, literal, pero con amor, principalmente. No obstante, esa persona tiene que lidiar también con este núcleo familiar, con los hermanos. Si hay hermanos, me he percatado mucho que el ingrediente importante es la comunicación, pero desafortunadamente no siempre se lleva una buena dinámica de comunicación e inclusive, ¿no? De pasar esta misma información que este cuidador tiene de primera mano y cómo pasársela a estos hermanos. Desafortunadamente, a veces de muchos, solo uno o dos son los que apoyan, o a veces nada más uno. Entonces, ¿cómo hacer que esta persona también pueda descansar, atenderse, dormir, comer? Que yo luego digo, caray, tienes que también, yo les digo, a ver, les pongo un ejemplo muy así sencillo en relación. Si tú estuvieras aquí en una alberca, tal vez, y alguien se está ahogando, ¿tú te aventarías sin saber nadar? Pues entre que unos que sí, que otros que no, pero fíjate, o sea, poner tu propia vida en riesgo, primero tienes que protegerte tú, para poder ayudar a alguien tienes que protegerte tú. Entonces, es un poquito también dar esta mirada hacia esa persona en ese cuidado, que también ella es muy importante y que tiene que estar bien cuidada para poder apoyar a su familiar, que a veces se pierden. Otro de los puntos bien interesantes que he observado son cargar con sentimientos de culpa. Si yo hubiera hecho esto, y si hubiera hecho aquello, o sea, van cargando como estos sentimientos de que tenían que hacer más. Pero ahí es cuando, en este seguimiento que hablaba nuestra compañera Rosario, de decir, bueno, finalmente, después de que la persona ya no está, seguir trabajando con ellos porque se quedan estos momentos de culpa, que pude haber hecho más. Entonces, hay que ir detectando justamente qué es lo que de alguna manera les conecta con su familiar, porque otro punto ahí es que se ponga mal mi paciente, ¿no? O mi familiar, y guardo todo ese sentimiento, se lo quedan guardado y de verdad que cuando podemos tener esos espacios con los cuidadores se desbordan y hasta perdón piden, le digo, no, 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 al contrario, este es tu lugar, este es tu espacio para hacer justamente esto. Y de verdad que, ay, se sienten tan descansados, tan aliviados de que primero pueden sacar esa emoción y posteriormente saberse que se están ansiosos. Todos, a lo mejor no vamos a resolver la dinámica, Rosario, ¿verdad? Pero sí tratar de buscar qué elementos pueden ayudar a mejorar toda esta dinámica familiar. Entonces, hay mucho que trabajar con el cuidador primario, atenderlo y, pues bueno, estar atentos a cuáles serían las necesidades primordiales en este cuidador. Y pues ahí estar dándole el apoyo, de verdad, muy bonito. Muchas gracias, Angie. Y Silvia, quiero preguntarte ahorita con esta intervención de Angie, que pues es permitirse expresar muchas cosas que también como familia podemos sentir. Y tú nos hablabas de la conspiración del silencio, ¿no? De eso que a veces uno sabe que está palpable, que es incluso lo que mencionaba Rosario, que la muerte puede llegar pronto, pero no la hablamos. ¿Qué hacemos? Tú también participas mucho en esta dinámica de la conspiración del silencio
y de estas dificultades de expresión, a veces de la familia, de estos miedos hasta de cuidar y de estar presente, incluso en el momento de la muerte mucha gente le da miedo, ¿no? Y dice, no, que ojalá que a mí no me toque porque no sabría qué hacer. ¿Tú cómo haces este trabajo? ¿Cómo haces que la familia se dé también la oportunidad de compartir estas necesidades y cómo poder permitir este tipo de apoyo psicosocial en paliativos para que todo empiece también a reestructurarse, como bien decía Rosario? Sí, yo creo que escuchar estas necesidades que ellos tienen, esta necesidad de preguntar, esta necesidad de acompañar al otro, de como decía Angie, de permitir al otro acompañar en este proceso de amor, ¿no? De permitir al otro que pueda expresar lo que incluso el enojo, ¿no? Estoy cansado y de no hacer juicio contra ese cansancio. Yo escuchaba en este mes a una esposa de un paciente, estoy cansado, me han dejado sola y estoy cansada y todo el mundo me hace juicio porque estoy muy cansada, ¿no? Pero él no sabe qué tiene, él no sabe que se va a ir, ¿no? Entonces, pero no puedo más con esto, ¿no? Entonces, permitirle expresar las emociones, permitirle eh, expresar el enojo sin que yo haga juicio acerca de esa emoción, creo que le va a permitir a las familias tener la confianza de poder hablar y de que disminuya la ansiedad, de que disminuya esa, como decía Angie, esa culpa que tienen acerca de si lo hubiera llevado antes, si me hubiera fijado, o lo hubiera traído al médico con anticipación, o me hubiera hecho el estudio con anticipación, no hubiera estado eso. Entonces, lo que yo hago en una entrevista es permitir a ellos que puedan expresar todas estas emociones, que ellos puedan incluso eso, enojarse con lo que está pasando, decir, no puedo más, estoy cansada, quisiera incluso que él ya no estuviera aquí, ¿no? Entonces, eso es algo que pasa pues en común en una familia y que como profesional de la salud debes permitir que se puedan expresar sin que haya juicio de tu parte, sino más bien una expresión de empatía y de entender que lo que está pasando es un proceso normal en una situación de crisis circunstancial como es esta, ¿no? Sí, la verdad es que a veces emitimos juicios de forma inmediata sin conocer qué hay atrás, ¿no? Imaginemos que alguien no solo es cuidador, sino también es mamá y está atendiendo a sus hijos y además es trabajadora y aporta económicamente y pues el cansancio puede ser evidente, solo que de repente pues exigimos muchísimo, ¿no? Y llega el momento en el que pues como cualquiera explotamos y pues esto puede atraer algunos problemas emocionales bastante importantes, si bien lo decían ustedes. Si el cuidador primario no está fuerte, pues el cuidado del paciente también se ve afectado y pues las cosas no están como del todo integradas para brindar este soporte en casa. Y quisiera preguntarles, fíjense que en cuidados paliativos, como ustedes lo saben, no solamente nos vamos a encargar de todo aquello que requiere un paciente en estas necesidades que decíamos al principio, físicas, emocionales, sociales y espirituales en todo el proceso de deterioro y de la enfermedad, sino también cuando fallece el paciente, que son de los momentos difíciles en este proceso de cuidados paliativos, pero impactando en diferentes áreas. Estamos como muy cortitas en tiempo, pero no quisiera dejarlo pasar. El cómo manejar los procesos de duelo, que eso es muy importante, y cómo también todo esto también afecta a todo el personal de salud, que no somos insensibles, que también nos pega la muerte de cada uno de nuestros pacientes y que también pues nos hace bien, decía Rosario en alguna intervención, reflejar lo que también puede representar para nosotros la vida y la muerte. Pero tenemos escasos 2 minutitos para que podamos resolver esto. Rosario, ¿me ayudas un poco con el proceso de duelo? Tienes cerrado tu micro, Rosario.
Con el proceso de duelo ante la muerte, vamos a trabajar con mecanismos de afrontamiento. La negación, que es esta parte que el familiar puede decir, no, no es posible, no es así, y que la negación debemos comprender como equipo profesional que se va a activar como eso, como un mecanismo de protección ante tanto dolor. Y con la negación no se discute, se acoge, se valida y se respeta. Y damos un tiempo y un espacio para que estas familias puedan acomodar el dolor. Van a utilizar otros mecanismos después para afrontar, que es evitar hablar del tema de la muerte, de lo que sucedió, o conectar. Necesito ver las fotos, necesito escuchar qué pasó, necesito oler la camisa, entrar a su habitación, porque conectando con los recuerdos me genera tranquilidad. Y como profesionales en esta parte es la importancia que debe de tener, que debemos reconocer que no dejamos de ser personas. Entonces, en este cuidar del otro también es importante cuidar de la persona, del profesional. ¿Y qué nos duele cuando perdemos a un paciente? ¿Qué nos duele cuando aparece la muerte? ¿Cómo me resuena con mi propia muerte? Y entonces, tomando esto que Angie decía de estamos en un país en donde estamos a días que aparece estos rituales de muertos, ¿por qué no, ¿por qué no empezar con este proceso natural? Que si hay vida, hay muerte, que si hay muerte, hay vida, no van separados, ¿no? Entonces, como mecanismos, hablamos de una negación, de una evitación y de una conexión. Como profesionales, de la validación de la persona, de mi sentir como persona. Claro. Pues muchas gracias, Rosario. Fíjense que yo no quiero dejar de mencionar que justamente en cada año cambia el eslogan sobre la conmemoración y un poco el reflector hacia los cuidados paliativos de forma internacional. Y este año dice Salvemos corazones y comunidades, porque justamente tenemos que impactar, tenemos que apoyar en la parte emocional esos corazones que se fracturan ante una situación difícil, pero también esta parte que mencionan ustedes de hacer comunidad, es decir, de hacer apoyos, hacer alianzas, de quién puede apoyarnos, esto que decía Ana, qué institución, qué persona, qué fundación me puede apoyar, con qué, cómo hacemos que esto se vuelva un poco más ligero, y creo que esa es la importancia en este año de dar a conocer un poco más lo que se hace en cuidados paliativos. Estoy a un minuto de cerrar, pero no quisiera irme sin antes pedirles, por favor, una reflexión final en 3 palabras, en una frase muy cortita, y también si ustedes quieren dejar sus teléfonos de contacto para que la gente que nos escucha pueda tener un poco más de información y se acerque más para conocer el apoyo psicosocial en cuidados paliativos, pueda tener esa oportunidad con ustedes. Voy contigo, Angie, por favor. Ok, antes que nada, muchas gracias por la invitación, por compartir en esta tarde con mis compañeras. Les felicito y les aprendo mucho. Creo que cada una de ellas lo que está haciendo está increíble y muchas felicidades. A mí me gustaría continuar con que cada uno de nosotros, los que estamos escuchando y conociendo o acercándonos a los cuidados paliativos, que tengan la certeza que una palabra, que una atención, que sobre todo una palabra, una mirada, que hoy se acentuó más el mirarnos a los ojos, desde ahí ya estamos haciendo paliativos y cada uno de nosotros estamos tomando un granito, ¿verdad? O sumando granitos de arena para seguir que estos cuidados paliativos se conozcan cada día más y de verdad crean que esto sí funciona, es un equipo multidisciplinario, los pacientes y los familiares de verdad que se sienten muy, muy queridos, muy acompañados y pues a seguir y gracias por la invitación. Muchas gracias, Angie. Rosario, voy contigo. Pues cerrar con gratitud. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por permitirme conocer a Angie. Esperemos y hagamos puente a distancia.
Claro que ¿no? sí. Y esta parte, compartir un espacio con Ana Silvia y la importancia de sumar la mirada multidisciplinar. Y para cerrar es no olvidar la importancia de un tiempo y el espacio para la expresión de la emoción. Siempre la emoción va a necesitar un tiempo y un espacio, y es necesario para poder sanar esos corazones y esas comunidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosario. Y me voy contigo, Ana Silvia. Yo también comparto me parece que este eslogan es verdaderamente empático, ¿no? Y creo que los que hacemos paliativos sí contribuimos a ese espacio comunitario de amor, de pasión por lo que haces, ¿no? Entonces, creo que los que nos dedicamos a esto es por algo, que tenemos algo que aportar, ¿no? Y voy a terminar con una frase que leí hace días que está en Eclesiastés 7 y dice, pues la muerte es el fin de todo hombre y los que viven deberían tenerlo presente. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a las tres y bueno, platicarles que justo este programa nació con esta inquietud de poder tener espacios de hablar de temas que no siempre son sencillos, que no siempre nos permitimos y que siempre hemos dicho en este programa que los peores momentos no son incluso la muerte, sino el no vivir de manera plena y no permitirnos pues este intercambio de emociones con personas y de nuestro entorno. De verdad agradezco muchísimo su participación esta tarde porque queremos seguir pues trabajando con esos corazones y fortaleciendo estas redes comunitarias y creo que eso favorecerá el que sigamos teniendo pues todos estos cuidados, todos estos servicios de cuidados paliativos. Muchas gracias, maestra Rosario, muchas gracias, maestra Angélica, muchas gracias, maestra Ana Silvia, por haber aceptado la invitación y por seguir trabajando a favor de la gente que lo necesita. Muchísimas gracias por estar presentes en este día. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Recuerden, nosotros estaremos escuchándonos y viéndonos próxima emisión jueves en punto de las 3 de la tarde. Hasta la próxima.